Luciana Bertoia, pueden leer su nota en página 12. ¿Cómo te va, Lu? Hola Lucas, ¿cómo estás? Tanto tiempo, compañera. Bueno, vamos a hablar de la Muy bien. CIDE. Volvió la CIDE. Ha vuelto la CIDE, así es. Bueno, volvió la semana pasada porque hubo un decreto de necesidad y urgencia, el 614, que lo que hizo fue disolver la Agencia Federal de Inteligencia y de esa forma reponer la CIDE. Y ayer hubo otro decreto de necesidad y urgencia que le dio nada más y nada menos que 100.000 millones de pesos a la CIDE, y que además para ser usados como fondos reservados. Eso quiere decir que es muy difícil saber para qué se van a usar. Me gustaría remarcar el tema de las cifras, porque vos lo marcás en tu nota, porque, claro, uno escucha 100.000 millones de pesos y dice, che, es mucho, es poco. Vos acá lo que marcás que el Frente de Todos terminó con un presupuesto para la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, de 15.500 millones de pesos. Exacto. Sí, y bueno, ese presupuesto también lo tuvo durante los primeros meses este gobierno. Después empieza a subir a partir de marzo, que pasa a 19.000, y ahora en los primeros días de julio pasa a 36.000. Y bueno, cuando hacen este cambio, cuando se publica este decreto de necesidad de urgencia, el 614, a la semana lo que dicen es, bueno, yo necesito pagar la reorganización del sistema de inteligencia, y por eso voy a inyectar 100.000 millones de pesos. Que en realidad lo que representa, si haces un cálculo, es más del 800% de incremento del presupuesto con el cual se inició el año al que se pasa ahora, que estamos a fines de julio. Esto no quiere decir que el gobierno no vaya a poner más plata, ¿no? Por eso remarco, bueno, en este periodo de 7 meses hay más de un 800% de incremento. Ujú. Y hay algo que también me decían, digo, las distintas oposiciones, ¿no? Unión por la Patria, también lo marcaba la coalición cívica, es que la CIDE ahora va a tener más o menos un presupuesto de 103.000 millones para fondos reservados, y le quedarán unos 30.000 más o menos que no son fondos reservados. Esto quiere decir que el 75% de su presupuesto es secreto. Bien. Luciana, buen día, acá te saluda Leila. Hola Eh, Leila, ¿cómo estás? bien, te quería preguntar, bueno, por los mecanismos de control, más particularmente por la comisión bicameral, ¿no? Porque ahí, bueno, vos contabas también en una nota en página 12 que hay una pulseada que se da entre los Milei, Karina Milei y el presidente, y Villarruel, a ver quién está a cargo de esa bicameral. Sí, bueno, la CIDE o la AFI tiene que rendir cuentas cada 3 meses, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que vamos casi 8 meses del gobierno de Javier Milei, y en todo este tiempo no hubo nunca alguien revisando qué pasaba con los fondos, por ejemplo, de la Agencia Federal de Inteligencia, o qué operaciones se hacían. Y de hecho, recordemos que hace una semana se fue el primer titular de los servicios de Milei, que era Silvestre Fiori, en el medio de acusaciones de espionaje interno, ¿no? ¿Y por qué no se hace control? Porque nunca se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es una comisión creada por ley, que es justamente el órgano de control de lo que era la Agencia Federal de Inteligencia, ahora la Secretaría de Inteligencia. Como vos decías, Leila, hay una pulseada porque este año o durante este ejercicio la presidencia de esta comisión bicameral tiene que ser ejercida por un senador. Entonces hay dos candidatos distintos. Por un lado está Martín Werling Lara, que es un senador de Misiones del PRO, que es impulsado por Victoria Villarroel. Y en los últimos días apareció un tapado, que es Edgardo Cuéllar, del peronismo disidente, que tiene el beneplácito de Santiago Caputo para hacerse cargo de la bicameral.
Hace mucho tiempo que se está reclamando que la bicameral se arme, lo hicieron, por ejemplo, el CELF, la Fundación Vía Libre, ILSED, dijeron, bueno, confórmenla. A partir de ese planteo después se subió Unión por la Patria, que le pidió a Martín Menem que mandara a los diputados, y la pregunta siempre era, bueno, ¿por qué no la conforman? Y era básicamente porque el candidato, Goberlin Lara, es una persona que está muy alineada con Victoria Villarroel, y en esta interna que hay entre la vicepresidenta y los hermanos Milei, no querían que quien controlara lo que pasa en los servicios de inteligencia sea un hombre que responda o que tenga terminales con Victoria Villarroel. Caractericemos a Santiago Caputo, este integrante de la mesa chica. Se habla de Javier, Karina Milei y Santiago Caputo, que, bueno, es conocida su influencia en lo que tiene que ver con los trolls, bueno, con los operadores en redes sociales, pero ¿cómo más habría que caracterizarlo? Y también en términos de terminales políticas, Lu. Yo la verdad es que no conozco toda su trayectoria ni cuáles son sus terminales políticas. Me parece que están tratando de construir con un sector del peronismo disidente. Lo que sí hay que decir es que Santiago Caputo creció en influencia desde que se fue Nicolás Pose, que también, bueno, ustedes se acuerdan que Nicolás Pose fue quien puso antes al jefe de la AFI, que era un abogado joven, Silvestre Sibori, que nadie le conocía ningún tipo de antecedente en la materia, y cuando se va a Pose, se va a Sibori, y bueno, y ese Un lugar... paréntesis, Lu, respecto de Pose. Pose se reunió Sí, 2 veces con William Burns, con el titular de la CIA, de la Central de sí, Inteligencia Americana. exactamente. Tenían un vínculo muy aceitado con el tema CIA, que era una de las rivalidades que tenía con Patricia Bullrich, ¿no? Porque Patricia Bullrich no quería renunciar a perder ese vínculo que en realidad no debería tener, porque solo la AFI es la que tiene vínculos con agencias de inteligencia extranjera, por ley. Pero bueno, era parte de algunas disputas que se dan dentro del gobierno. Y bueno, Santiago Caputo lo que hace es poner a un hombre de su extrema confianza, como es Sergio Darío Neifert, que tampoco le conocemos ningún tipo de credenciales en el mundo de la inteligencia, lo pone a conducir la CIA. Esto lo que quiere decir es que en realidad no es un hombre del presidente, ¿no? Es un hombre de Santiago Caputo, que es realmente quien mueve los hilos del poder. Y eso es más o menos lo que se sabe. Me parece que gran parte del capital político de Santiago Caputo tiene que ver con jugar al misterio, ¿no? Como que convertirse en el mago del Kremlin, en una especie de monje negro que le teman y que no se conozca del todo cuál es, qué es lo que hace, qué es lo que piensa y con quiénes labura. Según la política online, también estos fondos serían utilizados para la cuestión mediática. Bueno, eso dice la política online. Me parece hay una teoría más extendida también en todo lo que es el Congreso, y es que posiblemente lo usen para comprar los fierros para la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es la que crean con la reforma de la semana pasada. Porque acuérdense que crean como 3 órganos desconcentrados. Uno es el Servicio de Inteligencia Argentina, CIA, que está enfocado a lo que es el exterior, ¿no? Todas las cuestiones exteriores y estratégicas. Hay otra agencia que es la Agencia Nacional de Seguridad, que es es una copia de la NSA de Estados Unidos, y hay una tercera agencia que es la Agencia Federal de Ciberseguridad, que esta es claramente donde se van a nutrir de los fierros tecnológicos, ¿no? Entonces, en general, los fondos reservados se usan cuando una agencia de inteligencia va a adquirir tecnología. Lo que pasa es que en la gestión anterior eso se hacía, pero terminaron con un 4% de fondos reservados y ahora se termina con un 75%, o está iniciando con un 75% de fondos reservados.
Esto da lugar a un montón de especulaciones porque cuando hablamos de fondos reservados, en realidad lo que tenemos que entender es que es la guita negra, es la guita que se usa para la corrupción, es la guita que se usó en el caso AMIA para pagar una declaración, para involucrar a gente que no tenía nada que ver con el atentado contra, Claro, los dólares contra a la Tejeldín, Mutual. ¿no? De ahí vinieron, de los fondos reservados. Y, claro, le pagan $400.000 a Tejeldín, esos fondos salen de la CIDE, esto no está controvertido, lo cuentan los propios agentes, Sí, sí. dicen, no, bueno, a mí me pidió el juez Galeano $400.000, yo fui, le dije al jefe de la CIDE en ese momento, que era Anzo Rey, me lo dieron en un sobre papel madera, mandé a mi número 2 a Comodoro Pi, eso lo cuentan los propios agentes. Sí, No, sí. eso está recontra acreditado que fue así y para la justicia argentina está acreditado que esto es así porque hay condenados y es una sentencia que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación. Después también se usó el dinero de la CIE para la reforma laboral o la ley Banelco. Las Bueno, coimas se en ha el usado Senado, ¿no? Cosas que han para quedado impunes. Lu, ahora, la OJ era justamente el servicio de la CIDE para las escuchas. Ujú. Uno entiende que Sí. ahora la inversión fuerte vendría en sistemas como para meterse en los celulares, ¿no? Y en los dispositivos electrónicos, digitales. Bueno, acordate que cuando se reforma la ley en el último gobierno de Cristina, en el último año de gobierno de Cristina, en 2015, que ahí hay una reforma y ahí se crea la AFI, lo que hace esa reforma es decir, bueno, basta, las escuchas telefónicas no las hace más la CIDE o la AFI, en ese momento se las pasan al Ministerio Público Fiscal y se hace cargo Alejandra Gils Carbó y la manda Cristina Camaño. Cuando cambia el gobierno, Macri por un DNU le saca el manejo de las escuchas a Gils Carbó, que era una forma de vaciarla de poder, y se lo pasa a la Corte. Las escuchas están en poder de la Corte. El problema es que este DNU que se aprobó la semana pasada y que crea la Agencia Federal de Ciberseguridad, le da dentro de sus competencias las interceptaciones. Entonces ahí lo que están leyendo los expertos es que van a poder interceptar comunicaciones y que esto está reñido con la ley que sigue vigente, que Milei no la derogó por DNU. Entonces, muy posiblemente esto se termine dirimiendo en los tribunales. Bien, vamos a hacer el seguimiento. Gracias, Lu, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ambos.